En estos días, concretamente en Madrid y Barcelona, tenemos la ocasión de volver a ver en directo a Quilapayún, un nombre que es una referencia absoluta en el mundo de la cultura latinoamericana, sobre todo en el mundo de la cultura más combativa, más luchadora, que está entroncada con aquella maravillosa historia del Chile, de la Unidad Popular y de Salvador Allende. Hemos tenido la ocasión en Canal Red de hablar con ellos y ahora os dejamos con la entrevista que hicimos con la banda aquí en Madrid. ¿Podéis anticiparnos un poco, podéis explicarnos cómo es el espectáculo, qué tipo de canciones tocáis? ¿Tiene mucho que ver o tiene poco que ver con lo que se hizo en 2012, aquel disco DVD en directo también centrado en canciones de Víctor Jara? Es decir, ¿cómo es el espectáculo? Bueno, es un espectáculo en el que tratamos de mostrar no solamente canciones del pasado, sino que canciones que hemos hecho en el último tiempo, que representan como una evolución muy interesante, más popular, más cercana, de participación. Y bueno, también se encontrarán las canciones históricas que la gente conoce. Y tratamos también de que sea muy variado en cuanto a las distintas variaciones emocionales que tiene que tener un concierto, que no sea una cosa, digamos, monótona, sino que tenga alegría, tenga pasión, tenga emoción, dramatismo, poesía. Eso es lo que tratamos. Este concierto que tenemos hoy en Madrid y mañana en Barcelona forma parte de una gira europea, en la cual, bueno, pues estáis tocando en muchas capitales, venís de una gira también por América, es decir, es una gira mundial. Y bueno, pues yo creo que es muy interesante resaltar el hecho de que la figura de Víctor Jara en este sentido es universal. Ha llegado a todos los públicos, e incluso mucho más allá de lo que es América Latina, y en este 50 aniversario de su fallecimiento, el mundo realmente está pendiente de vosotros y pendiente de estos conciertos, ¿no es así? Sí, sin duda que Víctor Jara se intentó acallarlo con la violencia estúpida de los militares, ignorancia, que hicieron una barbaridad. Mataron a Víctor con 42 balas, tiene 42 balas en el cuerpo, que es un ensañamiento salvaje sin ninguna explicación. Y bueno, trataron de acallar su voz y felizmente a través de los años su voz se ha hecho todavía mucho más poderosa de lo que era cuando cantaba él y estaba vivo. O sea, se ha potenciado su mensaje y muchos artistas de distintos tipos, digamos, han hecho versiones de sus obras por el mundo, no solo en Chile, porque en Chile es muy interpretado Víctor por mucha gente, pero en el mundo se han retomado sus canciones y hoy es una de los repertorios, yo creo, más escuchados que hay, por lo menos de la música chilena. Quería preguntaros cuál es vuestro recuerdo de Víctor Jara, más allá de lo musical, de lo que era el trabajo, en lo humano. ¿Cómo era él personalmente, ¿no? Porque, por ejemplo, de él se decía mucho que era una persona muy afable, muy extrovertida, pero que sin embargo en el estudio, a la hora de trabajar, era una persona muy recta, muy profesional, incluso muy estricta, ¿no? ¿Cuál es vuestro recuerdo de Víctor Jara en esas dos facetas, en lo más humano y también en lo más profesional? Bueno, son muchos recuerdos porque nosotros tuvimos una relación muy íntima y muy cercana con él, no solo de trabajo, sino que también de amistad, de cercanía, de fiestas juntos, de celebrar situaciones, de actuaciones juntos también. Hacíamos conciertos en que una parte cantábamos nosotros, otra Víctor y juntos también. Entonces es una relación muy rica, muy llena de emociones, y los recuerdos son miles. Ahora, Víctor era una persona muy concentrada, muy, digamos, responsable, tenía un sentido muy particular de lo que era la presentación en el teatro, porque él era director de teatro, por lo tanto nos enseñó mucho sobre el valor escénico, el factor iluminación, movimiento, vestimenta, gestualidad, etc. Entonces, todas esas cosas
se trasladaron al Quilapayún y han formado parte siempre de lo que es nuestro espectáculo. Digamos, lo que nosotros hacemos en gran medida viene de Víctor. Él trabajó como director artístico de Quilapayún, si no estoy equivocado, entre los años 66 hasta el 69. Sí. A partir, ¿no? ¿Por qué en el 69 él deja Quilapayún? ¿Por qué se separan vuestros caminos? Bueno, Víctor siempre estuvo en una especie de disyuntiva, porque por una parte era director de teatro, muy afamado, con mucho éxito en Chile, uno de los principales directores más jóvenes de una nueva generación del teatro chileno, y por otro lado, cada día más se hacía como un cantante popular, cercano a la gente, con muchas canciones que sonaban en la radio, que se difundían ampliamente. Entonces él estaba en esa disyuntiva, no sabía si ir por el camino del teatro, si ir por el camino de la canción, y además estaba el trabajo con nosotros, y además estaba el trabajo con un grupo folclórico que tenía él. Entonces eran muchas cosas, y el trabajo con él empezó a ser, diría, digamos, innecesario para lo que necesitaba el Quilapayún, porque ya habíamos aprendido todo lo que transmitió en la cosa escénica, y también habíamos revisado las canciones, y cada vez íbamos nosotros encontrando un camino más nuestro, digamos, que no era su presencia dentro del conjunto no era indispensable, y él lo sintió también así. Entonces eso hizo que la primera de las cosas que él pensó en dejar fue el trabajo con nosotros. No hubo problemas porque ya habíamos hecho un disco solos nosotros, en fin. Él partió para Inglaterra, estuvo en Inglaterra como 6 meses, y entonces ya nosotros en cierto modo nos habíamos independizado. Y eso hizo que dejara el grupo. Lógicamente estamos celebrando el 50 aniversario no solamente de la triste desaparición de Víctor Jara, sino también de Pablo Neruda, de lo que fue el golpe de Estado en Chile. Y bueno, el eco que nos ha llegado a España de cómo se ha vivido eso en Chile nos da a entender, o nos da la impresión de que ha sido algo muy polémico, de que realmente todavía sigue habiendo políticamente un debate muy grande, fundamentalmente entre los que fueron defensores de la unidad popular, de Salvador Allende, de todo lo que significó aquel proceso, y sus adversarios políticos. ¿Cómo se ha vivido en Chile, desde vuestro punto de vista, pues todos estos acontecimientos, estos recuerdos, este aniversario tanto del golpe como de la muerte de Pablo Neruda como la de Víctor? Yo diría que ha sido un proceso muy traumático en el cual han resurgido posiciones extremistas de derecha que en cierto modo repiten lo que ha estado ocurriendo en otros países, en otras partes del mundo, en que ciertos sectores de la extrema derecha que estaban como silenciados, ¿no? Han empezado a alzar la voz y han empezado a aparecer posturas y ideas, digamos, muy contrarias a la democracia, y eso ha hecho que la figura de Salvador Allende haya empezado a ser cuestionada por estos sectores. Y entonces las celebraciones del 50 aniversario fueron muy conflictuales en Chile. Hubo sectores muy opuestos y otros que, en fin, el país se dividió de manera muy parecida a como estaba dividido en los tiempos de la Unidad Popular, cosa que ha sido, digamos, un verdadero desastre, ¿no? Porque significa que no hemos avanzado casi nada en estos 50 años, en el sentido de que las personas por fin, en una gran mayoría, digamos, puedan construir un consenso en torno a la democracia, la vía no violenta, los valores, digamos, libertarios,
Y esa cosa lamentablemente no se ha logrado. Es terrible pensarlo, pero así fue, así ha sido. Recientemente estuvieron en España Inti Illimani, otro nombre muy popular de la música chilena, y ellos hablando un poco también sobre la evolución social, cultural, política de Chile en general y de América Latina. Decían una frase que quiero preguntaros si estáis de acuerdo o no con ella. Inti Illimani decían: la izquierda ha sido víctima de su propia euforia. ¿Pensáis que en Chile ha sucedido algo parecido, por ejemplo, con el gobierno de Gabriel Boric? Bueno, siempre ha habido sectores extremistas que digamos, no están conformes con el modo como suceden las cosas, sobre todo cuando en la política hay épocas de mayor moderación, es necesario, por decirlo así, organizarse mejor, orientar las cosas en un sentido que no sea extremista, pero lamentablemente siempre ha habido sectores que quieren empujar más allá todo y, en fin, tienen poco sentido de la realidad y eso genera una situación muy conflictual, muy terrible, en el sentido de que la paz del consenso sobre los valores de los derechos humanos y la democracia no se logra 100%, y aparecen entonces estas posiciones de uno y otro lado que tienden a conflictuar la situación, y eso es lo que ha pasado. O sea, es cierto que hay sectores de izquierda extrema que, digamos, molestan en el proceso de llegar a un consenso. Yo creo que hay una palabra que durante los años 60 y 70, sobre todo, en aquel contexto social y político de América Latina, tenía un significado muy importante, era la palabra revolución. ¿Qué significa para Quilapayún revolución hoy, en 2023? Mira, nosotros siempre nos ha gustado esa palabra. Nosotros vivimos en un tiempo en que esa palabra era mayoritariamente aceptada por la población de Chile. Los demócratas cristianos, que eran un tercio, te hablo de la época de Salvador Allende, eran un tercio de la votación, hablaban de revolución en libertad, ¿no? Y los sectores socialistas hablaban de revolución por la vía no armada, digamos, revolución por la vía pacífica se llamaba. Y después había otros sectores más extremos que hablaban de revolución en el sentido, digamos, de un alzamiento violento que iba a cambiar las cosas de manera radical. Entonces, si tú haces el recuento de toda la gente que apoyaba eso, llega como al 80%, al 75% de las personas en Chile que estaban por la revolución. Nosotros nacimos en ese momento, ese es el comienzo del Quilapayún. Entonces esa palabra la tomamos con mucha responsabilidad y bueno, en esa época era una época de mucho militantismo, había toda una situación, digamos, en el mundo que tendía a generar mayores contradicciones, ¿no? Que era la Guerra Fría y todo eso. Y bueno, tomó esa idea, digamos, una connotación un poco más sectaria, por así decirlo. Pero sobre todo era una connotación economicista. Es decir, se pensaba que arreglando las condiciones económicas se iba a lograr el cambio en el ser humano, digamos, en la situación de mayor paz y democracia. Pero nosotros en la época del eurocomunismo empezamos a comprender, vivíamos en Francia, empezamos a comprender que las cosas no eran como habíamos pensado hasta ese momento y empezamos con esta idea de la revolución y las estrellas, que en cierto modo era la inversión
de la postura anterior, ¿no? La postura anterior era hagamos los cambios económicos para lograr los cambios culturales. Y nos dimos cuenta que eso era poner, ¿no es cierto?, la carreta delante de los bueyes, porque la verdad es que la situación es exactamente la inversa. O sea, nosotros tenemos que modificar los valores culturales, lo que hay en la cabeza de las personas, ¿no es cierto? Y después vendrán otros cambios de otro tipo, ¿entiendes? No son fundamentales los cambios, no solo de pan vive el hombre, no es eso lo esencial, el cambio económico, sino que el cambio cultural. Y entonces, para nosotros esa era la idea nueva que se ha mantenido hasta ahora. O sea, lo importante es la poesía, la cultura, y a través de eso, que es nuestro rol como artistas, es que podemos realizar un cambio que no necesita ser un cambio que va a venir mañana, no sé cuándo, sino que lo podemos realizar ahora mismo, en el concierto que hacemos, ¿no es cierto?, en la canción que cantamos. Ahí estamos en ese proceso, ¿no es cierto?, de cambio, que es nuestra revolución, nuestra manera de hacer la revolución. Eso es lo que te podría decir. Al hilo de esto que me estás explicando y recordando una entrevista que he visto con vosotros hace unas semanas en la televisión chilena, hablabais de que lógicamente en Quilapayún también ha habido ese proceso de evolución política, de evolución de vuestra mentalidad, y que en cierto modo también es paralelo a vuestra evolución musical como creadores y como investigadores del folclore y de la canción popular chilena, ¿no? ¿Cómo se va produciendo en lo musical también esa evolución? Nosotros hemos sido absolutamente abiertos en cuanto a los estilos musicales, a la experimentación en el campo de la música. Hemos intentado trabajar con músicos, digamos, que saben más que nosotros o que son de otras tendencias, particularmente los músicos clásicos chilenos. Hemos trabajado con varios de ellos, Luis Advi, Sergio Ortega, Gustavo de Serra, Juan Orrego Sala, y nosotros mismos hemos intentado hacer cosas en ese ámbito. Y hemos recibido esas influencias y hemos intentado hacer obras que son de muchos estilos, con muchos lenguajes musicales, que no son de la habitual música popular, ¿no?, que es mucho más elemental, por así decirlo. Y hemos hecho, en fin, cosas con armonías complejas, con contrapuntos más complejos. Siempre hemos estado en eso y todavía seguimos en eso, ¿no? Ahora, en el último tiempo ha pasado una cosa interesante en Chile, que ha habido un mayor reconocimiento del grupo. Estamos en una época de mucho cariño hacia el Quilapayún, y entonces hemos querido retribuir eso haciendo cosas más populares, más cercanas a la gente. Y hemos hecho muchas canciones que han sido muy recibidas, se han empezado a hacer como clásicas, ¿no es cierto?, porque están hechas con ese espíritu. Entonces ha ido cambiando la cosa en ese sentido. Pero estamos abiertos y hacemos cualquier cosa que queramos hacer, no tenemos límites en ese aspecto. Hemos hecho incluso música electrónica, hemos hecho música urbana, hemos hecho, en fin, lo que se nos ocurra hacer y lo que nos apetece, como dicen ustedes, hacer, eso lo hacemos. Simplemente no tenemos un esquema, digamos, previo sobre lo que tenemos que hacer. En ese sentido, y corrígeme si estoy equivocado, creo que uno de los proyectos en los que estáis trabajando a futuro es una cantata sobre la figura de Joaquín Murrieta, sobre textos de Pablo Neruda. Sí, eso ya lo hicimos. Me gustaría que me ampliaras un poco el proyecto y explicaras cómo lo vais a hacer. Sí, eso ya lo hicimos. Ah, ya se hizo. Ya lo hicimos, y eso se presentó en el Teatro Municipal de Santiago y en varias otras actuaciones. Es una cantata basada en esa obra de Neruda. Neruda hizo varias versiones de eso,
hizo una ópera, una obra de teatro y una cantata que no estaba musicalizada hasta el momento en que nosotros empezamos a trabajar hace mucho tiempo en eso, pero la dejamos descansando y en el momento de la pandemia, cuando estábamos buscando cómo podemos trabajar, qué podemos hacer para no dejar de existir, porque mucha gente, muchos artistas, ocurrió eso, ¿no? Y entonces se nos ocurrió volver sobre esa obra, la terminamos, faltaban unas cosas de composición que las terminamos y bueno, se presentó, como te digo, con mucho éxito. Es una obra bien bella, se puede encontrar en Spotify, está en todas las redes, está editada en disco, en fin, en todo. Así que bueno, y una vez que entonces termine esta gira mundial que estáis haciendo de presentación de este espectáculo dedicado a Víctor Jara a modo de homenaje, ¿cuáles son los siguientes planes de Quilapayún? Bueno, ahora después de esta gira por Europa, vamos a México a hacer algunos conciertos y después volvemos a Chile, donde nos esperan nuevamente otras cosas que vamos a seguir haciendo. Espero que no se nos acabará la pasión por la música y seguiremos tratando de realizar, digamos, redondear la obra nuestra, digamos, redondear la idea, como se dice, ¿no? En eso estamos. El legado, el mensaje y la grandeza humana y artística de Víctor Jara es tan inmensa y tan universal que une todos los lenguajes musicales y supera todos los estilos. El heavy metal, representado por Óscar Sancho, cantante de Lujuria, que acaba de hacer un disco con su grupo dedicado a la memoria de Víctor Jara, hoy se abraza con la canción popular folclórica chilena con este concierto de Quilapayún, centrado además en la figura de Víctor Jara. Óscar. Pues es para mí un honor, un placer y un orgullo entregaros este disco. Qué lindo. Donde se llama ¿Cuántos somos en total? Recogiendo aquel Somos 5.000 aquí, ¿cuántos somos en total? Donde nos preguntamos cuántos somos en total, mensaje. Que todavía defendemos la injusticia, la igualdad, el mensaje que vosotros transmitisteis y que yo os admiro tanto, especialmente permitirme a Eduardo que tuve una charla con él a través de internet. Pensé que nunca le conocería y estoy realmente emocionado y nervioso, la verdad. Qué bueno. Esto lo entregamos para vosotros, ahí está Víctor. Lleva una camiseta de heavy metal, es la unión entre esos mensajes y seguimos defendiendo lo mismo que defendisteis vosotros, lo vamos a seguir defendiendo nosotros y la lucha será hasta que venzamos. Muchas gracias. Venceremos. Venceremos. Es un honor. Muy amable.